Muy Hoy buenas le quiero tardes, enseñar qué es la educadores y licenciada neuroeducación. Jennifer Quindero. Tengan un cordial saludo de los estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica de la Facultad Ciencias de la Vida de la carrera de Educación Básica. Los integrantes del grupo es Parra Bajaña, Saskia Noeli y mi persona Billon King de Dani Jacinto, con el tema a tratar hoy en día que es el principio básico de la neuroeducación. Antes de comenzar con nuestra exposición, le vamos a hablar sobre los 4 puntos muy fundamentales, que es la primera es la definición y factores que intervienen en la neuroeducación. Segundo punto, principio y importancia de la neuroeducación. Tercer punto, estructura y funcionamiento cerebral aplicados al aprendizaje. Cuarto punto, neurotransmisores y funciones en el desempeño escolar. Confía, en tu esfuerzo estás abriendo puertas que aún no ves. Hoy les voy a hablar sobre la neuroeducación. Esta es una disciplina puente que fusiona los conocimientos de la neurociencia con la psicología y la pedagogía. Esto para entender el cerebro, cómo aprende y en base a ello optimizar los procesos de enseñanza. Hay 4 puntos muy importantes. Comenzando por la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y funcionamiento a lo largo de la vida. Esto se da en respuesta a la experiencia y el aprendizaje. En la atención y la curiosidad nos dice que es un recurso limitado. El cerebro ignora lo monótono y se activa ante lo novedoso o relevante para la supervivencia. En las neuronas espejo, estas se activan tanto cuando realizamos una acción a cuando observamos a alguien más hacerla. Las emociones son un factor clave en la neuroeducación, ya que influyen directamente en la atención, la memoria y la motivación durante el aprendizaje. Estas activan redes neuronales en el cerebro como la amígdala y el hipocampo. La relación entre las emociones y aprendizaje nos dice que las emociones positivas, ya sea como la curiosidad, la alegría o el interés, facilitan el aprendizaje al liberar dopamina. Esta fortalece las conexiones sinápticas y mejora la retención de información. En contraste, emociones negativas como el miedo, el estrés o la ansiedad bloquean procesos cognitivos al sobrecargar la amígdala. Entre las emociones que favorecen o dificultan, tenemos las positivas. Estas dan curiosidad, que son las que dirigen la atención. La alegría refuerza la memoria. La motivación aumenta el esfuerzo. Las negativas, como el miedo, reducen la concentración, el estrés crónico bloquea el hipocampo y la vergüenza inhibe la participación. Los principios e importancias de la neuroeducación. La neuroeducación parte de la premisa de que no se puede enseñar lo que no se conoce. Sus principios transforman el aula en un entorno compatible con el cerebro, como la plasticidad cerebral, la atención y la novedad, la emoción como puerta del aprendizaje. Muy bien, contando con mi compañera, es claro que los principios se dividen en 3 partes, que es la plasticidad cerebral, la atención y novedad, y como dicen que las emociones son como la puerta del aprendizaje, están en lo correcto. Pero hay que tener en cuenta que la neuroeducación es parte premisa, como se le puede decir, de que no solo se puede enseñar lo que se conoce, sino que hay que verlo y ser curioso. Por ejemplo, al momento nosotros de aprender a leer, tenemos que aprender la vocal, el abecedario.
Asimismo, al momento de nosotros de sumar, tenemos que conocer los signos, lo que son suma, resta, multiplicación y división para poder sumar, restar, dividir y multiplicar. ¿Qué podemos decir sobre la plasticidad cerebral? En este caso, el cerebro es digamos que el motor del aprendizaje, que crea nuevas conexiones neuronales, que esto es conocido como la sinapsis, de lo que significa que la inteligencia no es física, perdón, no es física, entonces, sino que desarrolla con el esfuerzo y la práctica. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es fomentar más la práctica para que la plasticidad cerebral se active de una manera adecuada. ¿Qué podemos decir sobre las emociones como una puerta del aprendizaje? Que esto es muy importante nosotros como docentes. Digamos que el cerebro solo aprende aquello con las emociones. Por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos motivados o tenemos estrategia didáctica y lo que vamos a hacer es ir a clase, nosotros vamos a ir con ánimo y emoción, una mente positiva. ¿Qué hace esto? Que el estudiante recepte la información de una manera adecuada, porque vamos a crear juegos didácticos, cantos, música y baile. Por último punto tenemos lo que es la atención y motivación, perdón, la atención y novedad, que esto es cuando el estudiante es curioso en sí por aprender lo que no saben. Por ejemplo, un estudiante de inicial que no sabe lo que es pintar, coge una hoja blanca con crayola y comienzan a garabatear. Entonces ellos piensan que están dibujando, pero ellos lo que están haciendo es estimulando su desarrollo cognitivo. La atención y novedad es que el cerebro ignora la rutina y la curiosidad es la que se activa liberando la dopamina, que es muy importante para los estudiantes, que pone en el cerebro un modo de aprendizaje activo y específico. Eh, También tenemos lo que son las estructuras y funcionamiento del cerebral aplicado en el aprendizaje, que en este caso dice que es para que un concepto pase de ser una explicación a ser un conocimiento consolidado, que esto quiere decir que es permanente, debemos recurrir varias etapas del cerebro, que en este caso son la corteza prefrontal, el hipocampo y la amígdala. En este caso, ¿qué podemos decir sobre el hipocampo? Bueno, el hipocampo es muy primordial y fundamental, porque al momento nosotros de estudiar para una lección, estamos forzando a nuestro cerebro que se aprenda todo en un solo día. ¿Qué pasa con el hipocampo? El hipocampo va a receptar toda la información de una manera adecuada, pero al momento de nosotros rendir la lección, eso nos va a olvidar todo. ¿Por qué? Porque no consideramos lo que es el sueño. Al momento de nosotros estudiar, debemos dormir mínimo 4 horas. ¿Para qué? Para que la información sea permanente y no se borre, como decía así. También tenemos lo que es la amígdala, que esto es del miedo. ¿Qué pasa cuando el estudiante siente miedo o está nervioso? Aquí hay un bloqueo. ¿Por qué un bloqueo? Digamos que este es el cerebro. Entonces, una nueva información, conocimiento que va, si la amígdala está activa, no va a poder ingresar. ¿Por qué? Porque el miedo, la ansiedad no le deja ingresar. O sea, como que es una barrera, un obstáculo que no deja pasar la información. Y la corteza prefrontal se encarga de los movimientos, la visión, reconocimiento. Y por último tenemos lo que son los neurotransmisores y el desempeño escolar. Hay que conocer que la dopamina es como la motivación, el placer y la recompensa. Gracias a esto, podemos decir que nos facilita la atención sostenida de los estudiantes, pero ¿cómo lo podemos aplicar? Esto podemos aplicarlo en el uso de retos, juegos, que signifique que el estudiante vea los juegos y los retos como de algo positivo, no negativo. Y esto quiere decir que libere dopamina. Tenemos la serotonina, que es la regulación del estado del ánimo y del sueño. Y esto está como visto que es vital para calmar y que la memoria redacte toda la información. Ya, ¿qué podemos decir? Y digamos que promoviendo un clima del aula segura y movimiento relajante, tenemos que tener un entorno tranquilo y armónico porque el estudiante necesita aprender de una manera adecuada. ¿Qué pasa con la serotonina? La serotonina regula el estrés del ánimo y del sueño. Porque si un docente va y solo habla, el estudiante se va a sentir sin ánimo de escuchar y con sueño.
Por eso es que tenemos que crear estrategias didácticas para que nosotros como futuros docentes sintamos que el estudiante no solo libere serotonina y dopamina, sino que libere varias emociones y neurotransmisores de que lo que ellos conocen. La acetilcolina, que es fundamental para la atención y la memoria de corto plazo. Por decir, durante una clase, al escuchar una explicación nueva, la acetilcolina se libera en el hipocampo. Esto se da para mantener la información en la memoria de trabajo, permitiendo tomar notas así y sin olvidar los detalles clave. La noradrenalina es la que está alerta y nos da la atención ante lo nuevo o inesperado. Por decir, un ejemplo claro de esto es en un debate grupal, cuando hay argumentos imprevistos. Activa la vigilia para procesar la información y responde con mayor rapidez y precisión. El endorfinas es la que reduce el estrés y genera el bienestar. Un ejemplo se da cuando celebramos un logro grupal con aplausos que fomentan la euforia colectiva y disminuyen el cortisol, optimizando el estado emocional para retención de contenidos. Como conclusión, tenemos que saber que en la primera semana vimos lo que es la neuroeducación, que esto representa como un campo interdisciplinario. Esto quiere decir que abarca lo que es psicología, pedagogía y la neurociencia. Pero hay que tener bien y conocer cómo funciona el cerebro adecuadamente. También hay que buscar un equipo educativo con fundamento necesario. Esto quiere decir que valide que la información sea correcta y las habilidades del estudiante se activen. En la segunda semana, que fue el principio de la importancia de la neuroeducación, vimos lo que son los pilares fundamentales, como lo que es la primera, que es la totalidad, que esto quiere decir que promueve una forma completa del individuo, o sea, del estudiante, que es para, ¿cómo le puedo decir? Que es para conseguir el aspecto positivo y cognitivo, corporal y creativo de cada quien. Sobre esto se puede decir que también es una estructura mental que tiene como necesidad vincular el conocimiento anterior con la información reciente. En la tercera semana, lo que nosotros nos puso más importante fueron lo que son la estructura y funcionamiento cerebral que está aplicado en el aprendizaje. En este caso vimos lo que son la zona temporal, occipital, parietal y frontal. En este caso, lo que los procesos hacen es adquirir conexiones y conocimiento. Son fundamentales para que el estudiante aprenda de una manera adecuada. Por ejemplo, el frontal se carga de lo que es la toma de decisiones de cada estudiante, también de un pensamiento crítico y resolución de problemas. Mientras que lo que son temporal se carga de lo que son lo que es la auditivo y visual, que es para sincronizar lo que oímos y vemos. La supital es la que se encarga de movimiento. A nosotros decir, nos podemos levantar, estamos adaptando que en la zona occipital recepte esa información y y le da todo para que el cuerpo se levante. Y la parietal se encarga de reconocer personas, objetos y colores. Por último, también vimos que lo que es la neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina, también la endorfina, que es muy importante para que el estudiante tenga un rendimiento académico adecuado y que su enseñanza y conocimiento sea más específico. También podemos decir que la neuroeducación es muy importante al momento de nosotros como futuros docentes, crear estrategias didácticas, crear métodos que sea algo fácil para el estudiante, no hacerlo que se estrese, porque el estudiante cuando se estresa demasiado, lo que hace es liberar cortisol, que es conocido como la hormona del estrés, y no dopamina. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado la intervención.